Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta y su rostro le veré. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, te saluda tu hermano Abraham Acevedo. Hoy vamos a concluir con esta serie de 5 estudios acerca de las iglesias que Jesús manda mensajes en Apocalipsis y sobre las cuales estamos basándonos para poder determinar, para poder evaluar en dónde me debo de congregar, cuál es la mejor opción, cuál es la mejor alternativa, qué debo buscar y qué debo descartar de una congregación basándonos en lo que Jesús manda como mensaje a las 7 iglesias de Asia. Así que sin más preámbulo vamos a iniciar con las últimas 2 iglesias que nos quedan por analizar, la iglesia de Sardis y la iglesia de Laodicea. Acompáñame por favor a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo número 1, versículo número 1 en adelante, dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí Jesús está refiriéndose a una iglesia que tuvo un avivamiento, porque dice la Escritura en el versículo número 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Era una iglesia que había recibido y oído, que había tenido un avivamiento y había recibido y oído cosas necesarias para la vida cristiana. Y que Jesús le está diciendo, guárdalo y arrepiéntete. Es decir, lo que has oído y lo que has recibido, las doctrinas, las enseñanzas, los estudios, las cosas que te ha mandado Dios a través de distintos medios, dice la Escritura, guárdalo, no lo dejes morir, porque están para morir, ¿sí? Por eso dice aquí la Escritura, de una manera muy clara, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. En otras palabras, nos encontramos con una iglesia en la cual el pecado ya había tomado posesión, ya había regresado a los corazones, estaba siendo evidente, las obras que hacían no eran perfectas delante de Dios, no eran obras transparentes, no provenían de corazones correctos, habían manchado sus vestiduras blancas, es decir, sí estaban emblanquecidos, porque hay quienes opinan que esto no podría haber sido una iglesia de salvos, sino una iglesia de congregantes o de supuestos cristianos. A ver, aquí Jesús nos está diciendo que le escriba al ángel de la iglesia. Jesús no está mintiendo cuando le llama iglesia. Era un conjunto de personas que habían iniciado bien, que habían comenzado bien su caminata, que habían tenido un verdadero avivamiento, unas conversiones verdaderas, unos nuevos nacimientos. Y por eso les llama iglesias. Pero les dice, yo conozco tus obras. En este momento, esta congregación en lo particular estaba muriendo. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Sí? ¿Cómo puede estar una persona muerta si no es a través del pecado? A través de su rompimiento de relación con Dios. Entonces, esta comunidad, esta iglesia, aunque había iniciado bien, en este punto ya estaba en un estado pecaminoso, ya el pecado estaba gobernando nuevamente la vida de las personas, y entonces Jesús le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir.
Es decir, ya hay muchas cosas deficientes, ya hay muchas cosas que están mal, que están equivocadas, que están en un error, que vives en pecados, que estás haciendo mal, tus obras no son perfectas delante de Dios, pero hay cosas que todavía están ahí como tratándose de esforzar, como tratando de latir un poquito. Bueno, esas, dice la Escritura, afírmalas porque están para morir. No tarda demasiado tiempo. Acuérdate de lo que has recibido, trae a memoria. Fíjense cómo reiteradamente Jesús está hablando y hablando de recordar. Este proceso o esta invitación que Jesús hace es necesario. ¿Por qué? Porque tiene que contrastarse la vida que llevabas con la vida que ahora estás teniendo. En otras palabras, la vida cristiana no es una vida que vaya en un detrimento, en un proceso de deterioro. No tendría por qué estarse enfriando. No tendría por qué haber un descenso en la temperatura del fuego del don de Dios. Por el contrario, debería de estarse avivando, debería de estar yendo a más, a otra gloria y a otra gloria. Pero aquí nos encontramos con una iglesia que sí fue iglesia y que sí está dentro de las 7 iglesias que Jesús tiene para darles mensaje, pero que está muriendo. Ya nada más le queda el nombre, le queda lo que sabe, la doctrina que aprendió y conoció, pero sus obras ya no están siendo obras derivadas de un corazón que esté haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Por eso es bien importante entender que aquí existe un verdadero riesgo. Luego dice, porque si no velas, vendré a ti como ladrón en la noche y no sabrás a la qué hora vendré sobre ti. Es decir, Jesús va a venir y te va a sorprender y te vas a quedar con el ojo cuadrado, asombrado, de darte cuenta que lo que creías que estaba bien, porque tenías nombre de que vivías, resulta que estaba siendo imperfecto delante de los ojos de Dios. Y luego le dice, hay algunas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Algunas, no todas. Cristianos ya habían manchado sus vestiduras, pero hay algunas que no. Y les promete algo a esas personas que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, había un riesgo latente de que si estas personas que aún guardaban sus vestiduras blancas y no estaban manchadas, podrían permanecer hasta el final y sus nombres no serían borrados del libro de la vida. Pero ¿qué les iba a pasar a los que sí habían manchado sus vestiduras? ¿Qué les iba a pasar? Pues aquí la Biblia nos dice, por inferencia, borrarán sus nombres del libro de la vida. En otras palabras, era una iglesia que vivía, era una iglesia que tenía nombre, perdón, era una iglesia que tenía nombre, era una iglesia que tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Tenía doctrina, sí. Tenía cosas que había aprendido, sí. Había personas que caminaban todavía, algunas, no todas, sin manchar sus vestiduras, sí. Pero la inmensa generalidad de ellas ya no estaba caminando en santidad. Ya había manchado sus vestiduras y sus nombres corrían el riesgo de borrarse del libro de la vida. Por eso le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, retén lo que aún está por morir. Hermanos, hoy en día hay iglesias que están en este contexto. Congregaciones que tienen nombre de que viven. Iglesia fulana de tal, iglesia sultana de tal, movimiento tal, como le querramos llamar, tienen el nombre, tienen la teoría, aprendieron cosas correctas, hubo salvación en medio de ellos. Existe un sistema bien definido de creencias, de fe, pero sus
obras no son perfectas delante de Dios. Sus vestiduras ya están manchadas, lo cual produce que las obras de estas personas no sean perfectas. Entendámoslo, cuando una persona mancha sus vestiduras, cuando una persona peca y permanece en ese pecado y se aferra a ese pecado y se vuelve a esa forma de vida y le empieza a llamar a lo malo bueno, esa persona está manchando sus vestiduras. La consecuencia es que todo lo que haga no va a ser perfecto delante de los ojos de Dios, porque no está caminando en santidad. Una persona que está caminando en santidad, sus obras, aunque puedan ser limitantes e imperfectas y difíciles de entender a los ojos de las personas, para Dios son perfectas porque sus vestiduras están blancas. Sin embargo, esta iglesia en lo particular ya había permitido el ingreso del pecado. Sus vestidos no estaban limpios, sus vestidos estaban manchados y por ende sus obras eran imperfectas. El llamado que les hace Jesús es: guarda lo que has aprendido, lo que has recibido y oído, guárdalo. O sea, lo que te queda, guárdalo y arrepiéntete. Porque si no, vendré a ti como ladrón de la noche y no sabrás a qué hora vendré a ti. Y luego se refiere a los que no han manchado sus vestiduras, a los que han guardado la santidad. Y les dice: a ti te diré, te voy a dar vestiduras blancas, porque son dignos. Y al que venciere serán vestidos de vestiduras blancas, y no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amados, aquí hay una iglesia que tiene algunas personas que sí están caminando bien, pero una inmensa mayoría que está caminando mal. Unas cuantas que están guardándose en santidad, pero unas muchas que están quedándose fuera, que están siendo descuidados en su relación, en su comunión con Dios. Entendámoslo, son cosas bien complicadas. Hay promesa para los que se están guardando y hay promesas y hay sentencias para los que no se están guardando dentro de una misma comunidad, dentro de una misma iglesia. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué me pide Jesús hacer? Pues sencillo. Dice la Escritura: acuérdate de lo que has oído y recibido y arrepiéntete. Y a los que no, si no has manchado tus vestiduras y estás caminando en la santidad sin la cual nadie verá al Señor, mantente fiel, santifícate todavía, porque Dios no tarda en llegar. ¿Sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vamos a hablar acerca de la iglesia de la Odisea, versículo número 14, ahí mismo en Apocalipsis 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el que el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí encontramos a otra iglesia que está viviendo, navegando entre el mundo y el reino de Dios, que está pretendiendo, que está pensando, que está agradando a Dios, aceptando cosas del mundo y fingiendo o queriendo aparentar estar sirviendo a Dios, porque tiene obras. ¿Sí? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. O sea, no te entregas del todo a Dios, pero tampoco te entregas del todo al mundo, sino que te mantienes en una línea tibia, con decisiones mesuradas, equilibradas, si quieres decirlo así, pero que no te entregas completamente a Dios, no te consagras a su Espíritu Santo, no estás convencido y entregado de cuerpo, alma y espíritu a la obra, a la vida cristiana, porque hay cosas del mundo que todavía te mantienen atado, cosas del mundo que todavía te agradan, que sientes beneplácito, y que a lo mejor no necesariamente ves pecaminosas, a lo mejor son legítimas, pero que te restan consagración, que te restan fuego, que te restan calor, ¿sí? Entonces, aquí la Escritura dice que la Odisea era una iglesia que sí tenía obras, pero que estas obras no estaban
con la consagración, no tenían la consagración necesaria, la consagración que Dios pedía, la santidad, porque había otras cosas que hacer, otras cosas que el mundo proponía que debían hacer. Dice el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Personas así, que no se entregan porque hay otras cosas en las cuales prestar atención, que no se consagran porque hay otras cosas que te requieren su tiempo y que van compartiendo lo que pueden como pueden, ¿sí? Un día de un lado y otro día de otro lado, y van así navegando momentos muy consagrados, momentos no muy consagrados, momentos en los que se siente con mucho fuego y momentos en los cuales ya no se siente con nada de fuego, y están ahí navegando entre dos aguas. Dice Dios, te voy a vomitar de mi boca. Así de sencillo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, es verdad, los que están fríos están bajo la ira de Dios, pero los que están tibios están bajo la ira de Dios, pero no solo eso. Va a ser evidente que le da asco a Dios, náusea a Dios, una persona que está navegando entre dos aguas. Dice la Escritura, versículo 17, porque tú dices, tú opinas de ti mismo, tú tienes una imagen acerca de ti, tú estás creyendo que todo está bien, que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú estás opinando que tu vida como cristiano está bien y que no te hace falta ninguna cosa, vas caminando bien y crees ser rico, tener más que otros, tener más luz, más vida espiritual, más obras, más evidencias de que estás caminando bien, más frutos, etcétera. O sea, tú estás creyendo en verdad que eres rico y que no tienes ninguna cosa que te haga falta. Pero eso sí, Dios ve tus obras y a pesar de que tú crees ser rico y haberte enriquecido y que no tienes necesidad de nada, Dios ve tus obras y no las ve rectas. No son obras que surjan de un corazón que ame verdaderamente, que tenga misericordia, que tenga paz, que tenga paciencia, que tenga benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No lo tienes, aunque digas que eres rico y te has enriquecido. La tibieza no quiere decir que te estás entregando al pecado. Quiere decir que estás dejando de hacer con el fuego necesario lo que Dios te ha pedido. Estás dejando de consagrarte a Dios porque estás creyendo que vivir medio llevándola a medias tintas es correcto. Tú dices que eres rico y que de ninguna cosa tienes necesidad y no sabes, no te das cuenta, pero delante de Dios tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una de las características principales de la generación de la Odisea es que cree estar bien porque se la vive comparándose con los que están, desde su punto de vista, peor. La iglesia de la Odisea, los cristianos de la Odisea tienen esta característica. Se van a estar comparando con otros. Van a estar señalando los defectos de otros o los errores de otros porque ellos se sienten mejores, porque creen que están bien, porque no se ven pobres de espíritu, porque no saben y no entienden que no hay nada bueno en sus vidas, sino que no hay bondad en uno, sino lo que venga de parte de Dios. Entonces, esta iglesia es una iglesia muy crítica de otras, muy juiciosa de otras personas, muy menospreciadora de otras personas y no sabe que es esa misma persona que vive en la Odisea, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Amado, esta iglesia, cuando tú vas a congregarte a una iglesia de la Odisea,
vas a encontrar a personas sumamente críticas de otros, porque se sienten más buenas que ellos. Vas a encontrar a personas que fácilmente muestran desdén o menosprecio hacia otros cristianos. ¿Sí? Una iglesia de la Odisea, tú no vas a encontrar pecados escandalosos, pero sí vas a encontrar una actitud hacia con sus semejantes, una actitud de orgullo espiritual, de creerse ricos. Y a lo mejor no estás viendo una iglesia ostentosa, pero en su forma de actuar, en su forma de tratar a las personas, en su forma de ser, notas que hay orgullo espiritual ahí, que se creen ricos, que piensan tener mucha luz, que piensan tener la verdad, que piensan tener las doctrinas correctas, que no se ven como pobres de espíritu, sino que se ven que tienen la verdad y la publican y la predican como si fueran absolutas sus formas de ver la vida. Amado, amada, un pobre de espíritu nunca se anda comparando con nadie. Pues ¿qué tiene? Nada. En cambio, un rico sí se compara con los que están más pobres, ¿verdad? Entonces, entendamos, cuando tú llegues a una iglesia y comiences a ver este trato, unos por aquí, la élite por allá, los más elocuentes por un lado, los predicadores por el otro, los doctores de la ley por otro, y ahí los ves cada quien en su rollo, en sus grupitos. Tú estás viendo orgullo espiritual, tú estás viendo una iglesia de la Odisea. ¿Sí? No hay pobreza de espíritu, no hay ausencia de saberse completamente inmerecedores de la gracia de Dios. Entonces tú estás viendo una iglesia que es tibia. ¿Sí? Es tibia respecto a sus obras, no es tibia respecto a sus convicciones, porque ellos están seguros de que están bien. Más bien son tibios en cuanto a sus obras. Por eso Jesús les dice, ¿sabes qué? Tu vida es desventurada. Y ahí tienes estas personas siempre queriendo conocer más, siempre más, con más y más y más deseo. Como dice la Escritura, se la viven aprendiendo y no terminan de aprender nada. Son desventurados, miserables, porque su vida cristiana no es apegada a Dios. No hay un río de agua viva surgiendo en sus corazones. Son pobres, son ciegos y desnudos. Y entonces Jesús les dice, ¿sabes qué? Compra oro refinado en fuego. ¿Cuál es el oro refinado en fuego? El oro más puro que puede haber. Bueno, busca ese oro puro y cómpralo para que seas rico. Y este oro puro solamente lo puede dar Jesús. Y vestiduras blancas. Y estas vestiduras blancas solamente las puede dar Jesús para vestir. Y que no se descubra la vergüenza de tus desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y solo Jesús puede dar este colirio para que podamos ver. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús está llamando al arrepentimiento. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ya esta iglesia no estaba teniendo relación con Jesús. Los integrantes de esta comunidad no estaban teniendo una comunión personal con Jesús. Se estaban basando en lo que creían. Tenían una imagen propia. Se habían engañado a sí mismos, diciendo de sí mismos que estaban bien. Pero ya no estaban teniendo una comunión con Jesús. De tal manera que Jesús desde afuera toca la puerta y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré al que venciere daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado, cuando tú ves una iglesia en este contexto, es bien importante que sepas, Jesús ya no está teniendo comunión con ellos. Habrá algunas personas que hayan aceptado abrir su corazón, se hayan dado cuenta, hayan comprado colirio, hayan comprado oro refinado y Jesús esté cenando con ellos, pero la inmensa mayoría no lo está. No está caminando con Jesús. No es una iglesia para poder estar, a menos que se avive. Amados, en todo este trayecto de iglesias, las iglesias
están llamadas al arrepentimiento. Esto no quiere decir que son iglesias desechadas, ¿sí? Para concluir esta serie de enseñanzas, estas iglesias no están desechadas, están convocadas, cuando menos 5 de las 7 están convocadas a avivarse. Sin embargo, la invitación a avivarse tiene fecha de caducidad. Llegará un momento en el cual Jesús diga, ¿sabes qué? No quisiste oírme. Salga de ahí, pueblo mío. Habrá momentos en los que esté así. Yo no estoy diciendo que este sea el momento de cada iglesia. No conozco los contextos de las distintas comunidades cristianas que viven en nuestra América Latina. Sin embargo, es una realidad que si una iglesia lleva años siendo convocada al arrepentimiento y esto no sucede, esa iglesia terminará por dejar de ser opción para congregarse. Entonces, cuando tú llegues a una iglesia, investiga cuánto tiempo tienen buscando el primer amor, o busca cuánto tiempo tienen que tienen a Jezabel ahí enfrente, o que tienen la doctrina de Balaam, o que son tibios, o que de plano están las cosas ya, pero como si fuera un refrigerador ese lugar. Es decir, necesitas investigar un poco siempre que llegues a una congregación. Investiga un poco de su historia, de sus orígenes, de quiénes fueron sus fundadores, de cómo ha caminado. No des por sentado que al llegar a un templo, a una congregación, a una iglesia, a una comunidad, no des por sentado que ese es el lugar. No hagas eso. Investiga un poco. Porque si te acercas a un lugar que lleva tiempo habiendo sido convocado, como aquí nos enseña Jesús, y no hubo respuesta, probablemente no sea el lugar donde Dios quiera que estés. Necesitas usar de tu inteligencia. Porque hay personas que dicen, no, pues aquí me trajo Dios. A ver, también Satanás puede traerte y te puede invitar a que vayas a un lugar cuando ve que en ti se comienza a despertar el deseo de congregarte. Te puede llevar a lugares que te pueden destruir. También puede ser. Así que no digas, Dios me trajo aquí. También el diablo pudo haberte seducido, pudo haberte orientado o redireccionado a lugares donde puedes estar, mantener una vida fría o de tibieza, o ser enseñado en la doctrina de Balaam, o ser enseñado en la doctrina de Jezabel, o en aquellos que dejan su primer amor. A ver, por favor, ten cuidado. No todas las congregaciones van a estar en el momento de fuego necesario para que tú puedas estar ahí. Tienes que ser cuidadoso, preguntar, averiguar, saber qué es lo que están creyendo, hace cuánto. Vete con las personas más ancianas, pregunta, indaga, aunque te vean con cara de loco. No importa, es tu alma la que está de por medio. Pero sí es importante que podamos mirar esta serie de características de una iglesia para que podamos elegir de la mejor manera, ¿de acuerdo? Espero que te haya sido de bendición y que puedas poner por práctica estas cosas. Quiero concluir pidiéndole a Dios su sabiduría para que te guíe en todo momento. Padre, muchas gracias porque tienes cuidado de nosotros, porque nos amas y nos bendices. No tenemos nada bueno que ofrecerte, pero sabemos que nos quieres ayudar. Te ruego que nos ayudes. Te ruego que bendigas a las personas que están buscando un lugar para congregarse. Ayúdalas, Señor. Ayúdalas. Bendícelas en el nombre de Jesús. Amén.